Ok, ahora sí. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 91. Es un salmo que me parece muy lindo, muy poderoso, evoca mucho poder de Dios, el Dios omnipotente, como dice el título del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno. El día de hoy empezamos con este salmo. Este salmo, en realidad, no se está seguro quién escribió este salmo. Pudo haber sido Moisés o pudo haber sido David. Hay algunos que piensan que fue Moisés porque él empieza como a escribir desde el Salmo 90 y otros salmos después de este. Pero hay otros que dicen que les parece más un salmo de David. Entonces, pues, no tiene autor. Empezamos en el versículo número 1, que dice, el que habita, ay, pero no puedo ponerlo porque no me deja ver la Biblia. Bueno, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Empezamos aquí estudiando palabras claves que son como el que habita, ¿sí? Habita, que es habita, que porque nombran el Altísimo, que es morar, el Omnipotente, ¿sí? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién no quiere estar bajo la sombra, bajo esa protección del Dios Omnipotente, el Dios que todo lo puede? Pues todos quisiéramos estar, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos, antes de esa promesa de protección y de sombra del Dios Todopoderoso, necesitamos habitar al abrigo del Dios Altísimo, ¿sí? El que está por encima de todo. Bueno, la palabra habita se refiere a vivir, se refiere a afirmarse, a estar firme, ¿sí? Como sobre la roca. A establecerse, ¿sí? O también como un sustantivo a casa. Entonces, habitar hace referencia a eso, a estar permanentemente arraigado ahí. La palabra abrigo, me pareció interesante que abrigo no es solamente como que, ay, sí, me da calor. Abrigo también hace referencia a un secreto, ¿sí? Habitar en lo secreto, habitar en lo oculto. A ver si aquí podemos ver. Ajá, entonces dice en lo cubierto, en el escondedero, en lo oculto, en un refugio, ¿sí? Secretamente. Me llama la atención pues porque es como habitar en nuestro Dios en lo que nadie ve, ¿sí? Y pues esto me hace pensar a lo que es la integridad, ¿sí? Cuando nadie me ve, cómo soy yo, ¿sí? Estoy habitando en Dios, en su palabra, lo estoy cumpliendo, no solamente en las apariencias, sino también en lo oculto, habitar en lo oculto para Él. La palabra altísimo, habitar en lo oculto del Altísimo, ¿sí? El Altísimo sabemos que es pues el Dios Elión, el nombre Elión de Dios, y hace referencia pues al que está por encima de todo, al mayor, al que está en lo más alto. Luego después dice morará. Morará es diferente a la palabra de habitar. Habitar es yashab, que es lo que le dice reafirmarse, asentarse, establecerse. Y morar hace más referencia como a descansar, a morar, a reposar, a ver si por aquí lo podemos, a pasar la noche, dormir, descansar, relajarse, ¿sí? Y morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado del Omnipotente. El Omnipotente es el Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, ¿sí? Cuando estamos bajo su cuidado,
No hay nada que temer porque no hay nada por encima de Él. Él es el Altísimo, ni nada que pueda hacer algo más que Él porque Él lo puede todo por encima de todos. Muy bien. Pasamos al versículo 2. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bueno, si yo decido cumplir lo de arriba, ¿sí? Habitar en su abrigo, en él, en lo secreto, pues podré decir esto yo. Yo podré decir a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi fortaleza, mi protección y el Dios en quien puedo confiar. Entonces, ¿quiénes podemos decir esto? Que Dios es nuestra esperanza, que yo confío en Dios, que Él es mi protección, pues los que habitamos en el Altísimo. Aquí hay una diapositiva, me gustó, me pareció chévere, la voy a poner en grande, que habla de estos, los nombres de Dios. La identidad de Dios en el Salmo 91. Los versículos 1 y 2 revelan 4 títulos divinos que fundamentan la seguridad del creyente. El Altísimo, que es el primero que nombra, que es la supremacía absoluta sobre toda potestad, ninguna crisis está fuera de su control soberano. Después nombran al omnipotente, que es el Shaddai, el Dios todopoderoso suficiente para sustentar. Bajo su sombra, el fiel halla refugio infranqueable. Después diré yo Jehová, ¿sí? Nombran a Jehová, que es el nombre del pacto en relación con su fidelidad y compromiso personal, la garantía del rescate inmutable, ¿sí? Jehová o Yahweh, pues también hace referencia al eterno, al que siempre ha existido, al que existe y al que siempre va a existir, al eterno. Y Dios, Elohim, que es el hebreo para Dios, pues es el creador, el soberano, en quien se deposita la confianza total. Mi Dios, en quien confiaré, ¿sí? Muy bien. Ok, continuamos con el versículo 3. En el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, en la palabra lazo podemos ver que hace referencia a una trampa o una red, ¿sí? El que pone la trampa, el que pone la red, él me librará del lazo del cazador. ¿Y quién pone esa trampa, esa red? El cazador. Y el cazador hace referencia al tramposo o al engañador, ¿sí? Entonces, sabemos que quién es el engañador, el padre de toda mentira, pues es Satanás. Entonces, él nos librará de toda trampa que Satanás quiere poner en nuestra vida. Podemos leer en Efesios 6:12. Creo que puedo buscarlo yo más adelante, sí, creo que voy a necesitar un poquito más de ayuda. Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos va a hablar de qué tipo de trampa nos puede poner el enemigo, ¿sí? No es que va a haber en el suelo, ay, me voy a caer. No, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, sabemos que por lo menos si tenemos una pelea o una diferencia, si tenemos una diferencia o una pelea con una persona, sabemos que no es contra esa persona en realidad, sino que estamos rodeados de influencias, de trampas que quiere poner el enemigo, ¿sí? Entonces nuestra lucha tiene que ser también espiritual contra las trampas del enemigo. Muy bien. Y bueno, aquí en el estudio que hice de este salmo, de Descubre la Biblia, pues él menciona que aunque el enemigo nos pone trampas y como que tiene
¿cómo se puede decir? Esa facultad o esa determinación para poner trampas a los hijos de Dios, pues sabemos que no es que Él lo haga porque puede más que Dios, ¿no? Sino que decía que Él en realidad fue creado por Dios y Él cumple en realidad propósitos de Dios, el cual uno de los principales propósitos de esas dificultades que a veces podemos vivir, de esas trampas que podemos encontrar, es el ser perfeccionados como hijos de Dios, ¿sí? Perfeccionar la fe de los escogidos. Como por ejemplo, tenemos la vida de Job, ¿sí? Es como que el ejemplo más notorio. Vemos claramente que Satanás no podía ir más allá de lo que Dios le permitía. Sabemos que Dios tenía guardado a este hombre porque era un justo y le permitió a Satanás que aún siendo el justo lo probara, ¿sí? Pusiera trampas, por así decirlo. Lo probara en su fe, pero tenía un propósito. Dios estaba por encima de todas esas pruebas. Igual un atleta o alguien que compite, ¿sí? Imagínate, si un atleta no tuviera oponentes, contrincantes, pues no podría esforzarse para ser mejor que los demás y poder llegar a la meta antes, ¿cierto? Entonces, es eso. Él está cumpliendo un propósito, el cual es perfeccionar a los escogidos del Señor. Bueno, después podemos leer en este versículo, estamos en el versículo 3 de Salmos 91. Ajá, dice que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bueno, sabemos que hay muchas pestes. Aquí peste puede hacer referencia a enfermedades, ¿cómo se llama? Pandemias, todo eso, ¿cierto? Que destruye como multitud de gente, la peste destructora. Y bueno, sabemos que muchas pestes que se han dado en, en la humanidad muchas veces viene de la alimentación, ¿sí? Como por ejemplo, pues dicen que el COVID salió de unos murciélagos de Asia. Hubo también otra peste, que era el SARS, que también era respiratoria, y pues salió de un mercado, yo investigué también, él lo menciona y yo lo investigué también, que vendía unos gatos como salvajes, ¿sí? No noté cómo era que se llamaban. Bueno, eran como unos gatos salvajes que tenían en un mercado y pues los vendían vivos, porque era una carne como muy exquisita que tenían que venderlos vivos. Y a partir de ahí, pues como ellos vienen de un ambiente totalmente diferente al nuestro, pues puede haber sido un murciélago o algo que transmitió a este gato, a este animal, no recuerdo si era un virus o un parásito, bueno, ese germen que causaba la enfermedad en los seres humanos. Entonces, al comerse a ese animalito, adquirieron ese patógeno y se empezó a propagar y pues mató a muchísima gente. Y es interesante que podemos ver este versículo incluso en la historia, pues también investigué, porque en la historia me imagino que han escuchado de pestes como la peste negra, como, sí, pestes que fueron muy, muy fuertes, que acabaron con gran porcentaje de poblaciones en Europa. Y bueno, creo que fue la peste negra o bubónica, no sé, una de esas dos, em, que resulta que acabó con muchas personas en Europa, pero ustedes saben que en Europa las comunidades judías vivían como aparte.
no estaban mezclados, sino que ellos tenían sus pueblos y ahí estaban las comunidades judías. Y pues las otras comunidades generales de Europa veían que a ellos como que no les pegaba tanto las muertes, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, puede haber sido, pues, como cumplimiento de la alimentación, cumplimiento de limpiar las cosas, sus costumbres y bueno, y la protección de Dios, del Dios Altísimo, ellos no se enfermaban tanto como los demás. Y ellos veían eso y pues en realidad les hacía sentir celos y siempre buscaban perjudicarlos, siempre levantarse en contra del pueblo de Israel. Entonces, bueno, sabemos que el cumplir las normas de Dios aún nos es como que diera el efecto o el fruto natural de una protección divina, ¿sí? El cumplir las normas, las leyes del Señor. En Éxodo 15:26, Carolina, pues, no sé si está ahí Carolina, puedes leer Éxodo 15:26 y si Julia está, Estoy. Primera de Corintios 10:23. Perdón, Éxodo 15, 15:26. 26. Ok, dice. Y dijo, si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Ujú. Entonces, bueno, sabemos que desde Moisés, desde los inicios del pueblo de Israel, está esa promesa, ¿sí? Que las enfermedades que asolaban y azotaban a Egipto, la ciudad de donde ellos venían, no les iban a llegar a ellos, ¿sí? Iban a tener esa protección. Y podemos ver en 1 Corintios 10 Ajá. 23, ¿la tienes? Ajá, Dice, que dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, ujú, pero no todo edifica. ujú. Entonces, en este versículo, Pablo nos dice que en realidad podemos hacer lo que queramos, tenemos ese libre albedrío. Si queremos comer gato, comemos gato, si queremos comer, sí, todo, pero no todo me conviene. Entonces, hay que estar muy atento. ¿Y cómo sé yo qué me conviene, qué no me conviene? Pues en la palabra del Señor podemos encontrar esa dirección. Ok, pasamos al versículo 4 que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Bueno, ese versículo me encanta. Una misionera que vino y precisamente me regaló una pluma, no sé, ahí no se ve, que por atrás tiene escrito ese versículo, Salmos 91:4, que hace referencia pues a que las plumas del Señor nos cubren, pero el Señor tiene plumas. Bueno, en realidad pensamos que esto es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora que se usa como en poesía para hacer referencia a la protección que hacen las gallinas, las aves, las águilas a sus polluelos, ¿sí? Em, ajá. Bueno, este versículo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ajá. Jesús hace referencia también a esta metáfora ay, no lo anoté, a ver si lo tengo aquí. Jesús hace referencia a esta metáfora en Mateo 23:37. Lo puedo buscar. Mateo 23:37. Bueno, en Mateo 23:37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Bueno, aquí vemos que es el anhelo, es el deseo de Dios protegernos, sí, librarnos del mal, es su anhelo como madre ahora. Yo he podido sentir, wow, Señor, de verdad que tú quieres lo bueno para mí, porque si yo, como dice la palabra, que tengo tantas cosas que han sido malas, a mi bebé yo quiero como todo protegerlo, cuidarlo, amarlo, proveerle. ¿Cuánto más tú para mí? O sea, ¿por qué dudo? Tú lo quieres, pero cuando nos salimos su, de su, de lo que nos pide, de su obediencia, ¿sí? Pues no puede haber esa protección. Entonces, por eso somos llamados a morar en su presencia, en su verdad, porque Él anhela protegernos y Él anhela cuidarnos y defendernos. Muy bien, continuamos en la segunda parte del versículo 4. Ujú. La segunda parte dice, escudo y adarga es su verdad. Ujú. Entonces, ¿qué nos va a dar esas plumas? ¿Qué, ese escudo, esa adarga? ¿Qué es un escudo? Pues sabemos que es lo que nos protege. A los pollitos, las plumas los protege, ¿verdad? A los soldados, el escudo los protege. Y adarga es también un escudo, otro tipo de escudo. Entonces, en general, escudo es su verdad. ¿Cómo podemos andar bajo sus alas, bajo su escudo? Pues cuando andamos en su verdad. Y su verdad es su palabra. Aquí, en este contexto, la palabra verdad hace referencia a emuná, a emet, que viene de fe, de estabilidad, seguridad, firmeza, fidelidad, en su verdad, ¿cierto? Y bueno, sabemos que Él es confiable, Él es fiel y es esa verdad, su palabra, el cumplimiento de su palabra, de su verdad, la que nos da ese escudo, esas plumas, para cuidarnos y para defendernos. Ajá. Carolina, si puede buscar Juan 17:17. Ok, ok. 17:17 dice, Ajá, Juan Juan 17, 17. 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ok, ahí está literalmente claro. ¿Qué es la verdad? La palabra del Señor. Ajá. Vamos bueno, aquí podemos también revisar eh, Positivas número 3 que habla de las metáforas usadas en este salmo, el abrigo y la sombra. Hace referencia a la proximidad íntima y constante con Dios. Mitiga el sentimiento de abandono y ofrece cobijo permanente. Castillo mío, roca mía, estructura de defensa sólida, firme, protección firme frente a la vulnerabilidad de las circunstancias. Y las plumas y las alas, dimensión de ternura, maternal, una protección no solo fuerte, sino también cálida y cercana al alma. Como dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Muy bien. Continuamos al versículo 5. En el versículo 5 al 7, vamos a leer del 5 al 7. No temerás el terror nocturno. Aquí del 5 al 7 nos va a hablar de si estamos bajo la protección y la morada del Altísimo, ¿qué no debemos temer? No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye.
caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Muy bien. Todo esto es lo que no debemos temer, ¿sí? Y me llama la atención en el 7 que dice que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra. Me hizo acordar como, me parece que el cántico de las doncellas a Samuel y a David, ¿no? Que Samuel mató a sus miles y David a sus 10.000. Me hace recordar a eso, ¿no? Su diestra. Bueno, aquí vamos a hablar de la diestra. Dice, si el Señor está a mi diestra, ¿quién me va a hacer caer, cierto? En el Salmo 16:8 podemos leer esto. Salmos 16:8. El Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bueno, ese conmovido hace referencia a caer, también a titubear, caer, no seré conmovido, no caeré, no titubearé. Ujú. Entonces, volvemos al Salmo. Sabemos que Dios está a nuestra derecha. ¿Y por qué Él está a nuestra derecha? Bueno, dice, lo hemos puesto, dice ese versículo, ¿no? Porque lo he puesto a mi diestra, no caeré, no seré conmovido. Estamos en el 7. Ujú. Muy bien. Ya pasemos al 8. En el 8 dice, ciertamente con tus ojos verás y verás la recompensa de los impíos. Bueno, aquí la palabra impío sabemos que es el que se aparta de los mandamientos, el que no anda en la palabra del Señor. Y bueno, ejemplos de este versículo, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mm, Traté de acordarme, ¿quiénes han visto con sus ojos la recompensa de los impíos? Y sí, hay justos que han visto la recompensa de impíos como Abraham cuando vio la recompensa que tuvieron los habitantes de Sodoma y Gomorra, que eran malos, sí, dice la Biblia, que eran muy malos. Abraham vio con sus ojos. Y bueno, cuántas veces también Israel, el pueblo de Israel, no vio cómo Dios los defendía y la recompensa que tenían los que se levantaban contra él. Otra que se me vino también a la cabeza fue Jezabel, ¿sí? También podemos ver que todas esas maldades pues tuvieron una recompensa para una impía, ¿sí? Sí se vio. Y también me hizo pensar en una amiga, una señora que ya falleció, pero que era amiga pues de la familia, que se llamaba Paulina. Nosotros la queríamos mucho, ella también, y entonces ella nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía solita y también las sobrinas estaban pendientes de ella y a veces pasaba días con nosotras. Y me acordé, cuando leí este versículo me hizo acordar de ella porque ella decía, mira, yo siempre he visto, dice, yo he visto cómo Dios me defiende de las personas que me han hecho mal. Es que Dios me lo muestra, decía, me hace ver cómo Él me defiende. Entonces me hizo pensar en este versículo. Bueno, pasemos al versículo 9 y 10. En el versículo 9 y 10 es como retomar de los primeros versículos en otras palabras. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, pues hace referencia al primer versículo, el que evita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y el 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues también hace referencia al versículo que nombramos arriba, el 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿sí? Entonces retoma, con otras palabras, lo que dijo al inicio. En el 11 y 12 leemos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, este versículo que está aquí, Satanás se lo citó a Jesús para tentarlo en los 40 días que estuvo en el desierto. ¿Quieren lo puede leer Julia o Carolina? No sé ¿Cuál si Julia está. versículo? Mateo 4, 5 y 6. Ok, voy. Mateo. Ok. Mateo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ujú. Entonces aquí vemos que Satanás usó estos versículos, pero obviamente fuera de contexto. Entonces es muy importante que la palabra de Dios sea analizada, meditada, aplicada en el contexto que está escrito y no por separado. Luego dice, ¿dónde está tus ángeles? Mm, bueno, a sus ángeles mandará cerca de ti. Em, Cuando hablamos de que Él envía a sus ángeles, bueno, no es la única parte donde dice que Él envía a sus ángeles a guardarnos, porque también lo podemos leer en, escribe una S, ¿será que es Samuel? Ah, no, Salmos, creo que es otro Salmo. Ajá. Salmos 34:7 y Carolina, si puedes buscar Éxodo 23:20. Ok, entonces debo buscar Salmos 34:7. Yo estoy buscando Salmos 34:7. Ah, ok. Carolina o tú pueden buscar Sí, Éxodo sí, 23:20. ya tengo Éxodo. Bueno, voy a leer Salmos 34. Ay, busqué fue el 24. 34:7. En el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Entonces, ahí confirmamos que el Señor envía a sus ángeles a morar, ¿sí? Aquí dice que acampa alrededor nuestro para guardarnos. Y Éxodo 23:20, Carolina, ¿qué dice? Amén, amén. Dice 23:20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Qué hermoso, me encanta. Entonces el ángel del Señor es enviado por nuestro Padre Eterno a cuidarnos y también a guiarnos. Miren, también dice que nos encamina por el lugar que Él tiene para nosotros. Muy bien, volvemos al Salmo 91. Vamos en el verso 11 y 12. Ok, entonces Él mandará a sus ángeles para que mueren alrededor, para que me guarden en mis caminos. Ok, ese guardar, ¿qué quiere decir? Pues me llama la atención lo que leyó Carolina, que dice para que te guíen, para que te guarden, ¿sí? No solamente para protegernos, sino para no desviarnos, para guardarnos de que no nos perdamos, ¿sí? Tanto protección como dirección. Por eso envía a sus ángeles. Y bueno,
Vamos a buscar dos versículos. Carolina, puedes buscar Salmos 121:3 y Julia, Proverbios 3:23, que habla de ese otro propósito de los ángeles, aparte de protegernos, que es guardar nuestro camino para no desviarnos del propósito del Eterno. Ok, aquí tengo el Salmo 121:3, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Está hablando Ujú. ahí como de estos mismos ángeles, ¿no? Sí, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. ¿Por qué? Porque enviará sus ángeles a que nos guarde y que los pasos que demos no sean en la dirección equivocada, no sea a un barranco, ¿sí? Sino que sea por el camino que él ha trazado. Y Proverbios 3:23. Proverbios 3:23. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Ujú. Entonces ahí también podemos estar seguros que el camino por el que estamos andando, los ojos del Señor lo velan a través de sus ángeles, ¿sí? Él nos da la dirección para que nuestro pie no vaya por un camino diferente al que Él tiene en mente para nosotros. El versículo 13. El versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Bueno, aquí, ay, ahorita busco. Mm, Aquí sabemos que también estas palabras como el león, el áspid, el cachorro del león y el dragón hacen referencia también a metáforas, ¿sí? Metáforas acerca del peligro, acerca del mal. Jesús también nombró este versículo, o lo parafraseó, por así decirlo, lo dijo de otra forma en Lucas 10:19. Yo lo puedo buscar. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Ujú. Entonces nada nos dañará aunque estemos andando por el peligro. También como el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de oscuridad, no temeré porque tú cuidas de mí. Muy bien. Y Isaías 43:2. Voy a leer Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, pues vemos que vamos a pasar, porque o sea, dice, ¿cuándo? Cuando pases. Y sí vamos a pasar, y hemos pasado, obviamente lo sabemos, ¿verdad? Por situaciones en que nos sentimos así, que las aguas nos llevan al cuello, que estamos rodeados de peligros. Pero bueno, Dios promete que no nos hará daño. Ok, y que todo va a ser parte de su plan perfecto y todo va a ser trabajar para nuestro bien, ¿sí? Todo va a ser orquestado para nuestro bien. Bueno, en el versículo 14 y 16, vamos a los siguientes versículos. 14 al 16, ya son los últimos. Del 14 al 16 cambia como diría, como el narrador, por así decirlo. Ahora es como si Dios hablara. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sí? Este es como el fruto de estar en su palabra, en su verdad y de amarle, de amar a Dios, de poner nuestro amor en Dios.
Y bueno, ¿quién cumplió esto? Pues sabemos que Jesús lo cumplió y Dios lo cumplió y Dios cumplió su promesa. O sea, este requisito lo pudo hacer Jesús y Dios cumplió en él su promesa, ¿cierto? Lo puso en alto y lo glorificó. Y bueno, y también para nosotros esto es una promesa. Es una promesa que nos da esperanza en medio del sufrimiento. Podemos tener esperanza al final. Muy bien, del verso 14, la palabra amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, poner en Dios, en nuestro Padre, nuestro amor. ¿A qué se refiere con poner nuestro amor en Él? Pues se refiere a que nos apeguemos a Él, a que nos agarremos sin soltarnos de Él y a que nos deleitemos también. Habla de deleitarse, agarrarse, nos entreguemos completamente a Él y confiemos solo en Él. Eso es hacer referencia a poner en Él el amor. Él nos librará. Si ponemos en Él nuestro deleite, si nos aferramos completamente a Él, dice que Él nos librará. ¿De qué nos librará? ¿Qué hace referencia a Él nos librará? Pues nos dará una escapatoria en medio de las dificultades. Nos salvará, nos librará, ¿sí? Habla de escapar, librar. Nos ayudará a escapar de eso que nos está oprimiendo, que nos está haciendo sentir temor o peligro. Muy bien. Después dice, lo pondré en alto, ¿sí? Dios dice, si nos deleitamos, si nos aferramos a Él, Él nos dará la escapatoria, nos pondrá en alto. Ese alto quiere decir que nos pondrá como inaccesibles, como en un lugar donde el enemigo es difícil que nos alcance, ¿sí? En un lugar elevado, inaccesible, dice. Y también hace referencia a que nos enaltecerá o nos engrandecerá, las dos cosas, ¿sí? Nos pondrá inaccesibles y también nos enaltecerá. A eso hace referencia que nos pondrá en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y bueno, sabemos que la palabra nombre viene de Shem y que es conocer el nombre de Dios, es conocer su palabra. Shem hace referencia a palabra, ¿sí? Nombre y también palabra. Entonces, por cuanto ha conocido mi palabra, por cuanto hemos conocido su palabra, nos pone en alto, por cuanto nos hemos deleitado y aferrado a él, nos dará la escapatoria, nos librará. En el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Invocar, llamar, clamarle a Él nos responderá, ¿sí? Nos cerrará su oído, nos dará su respuesta en su tiempo y con Él estaré yo en la angustia, ¿sí? Cuando estemos preocupados, pues como leímos en los otros versículos, Él estará y no nos dejará que nos haga daño lo que estemos pasando. Lo libraré y le glorificaré. Bien, nos librará, este librará es diferente a este libraré. Ay, ya va, se fue para arriba. 15 y 14. Muy bien, ay no, me fui para abajo, perdón. Ajá, este libraré del 15 es diferente a lo libraré del 14. Aquí hablaba de que nos dará como una escapatoria, ¿sí? Para poder salir. Y este libraré después de que Él esté con nosotros en la angustia, acompañándonos y guardándonos, dice que nos fortalecerá, nos dará un ejército, nos hará guerreros, nos equipará, ¿sí? Como que saldremos con más fuerza, saldremos con más capacidad y saldremos más fortalecidos. Que está fortalecer, armar, ¿sí? Nos hará como más guerreros, ¿sí? Nos hará más fuertes. Y después dice, eh, en el 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Saciar de larga vida, sí, es literal, sí, nos dará vida eterna y nos mostrará la salvación. Mostrar, pues, hace referencia a nos permitirá ver, sí, poder entender, poder ver, sí.
quitar ese velo de nuestros ojos para poder ver ¿a quién? A nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Yeshua, su Hijo. Entonces, esa es es como la cereza del pastel, por así decirlo metafóricamente, pero es la cumbre de su bendición, mostrarnos a Yeshua, mostrarnos su salvación, porque es en Él pues que tenemos acceso al Padre, acceso a sus promesas, ¿sí? A través de Yeshua y a través de su palabra, que es su verdad. Bueno, para terminar, podemos ver estas últimas diapositivas, tienen unas preguntas interesantes que ¿qué pregunta? ¿Habita usted en el refugio de Dios o solo está de visita en la emergencia? ¿Estamos constantemente habitando o solamente vamos en el momento de la angustia? ¿Sí? La promesa es, recordemos, para los que habitan, ¿no? No para los que van en momento de emergencia. Muy bien. Meditemos y veamos la pregunta 2. ¿Cuáles ataques o mentiras específicas necesita interceptar hoy con la verdad? Esa está muy buena esa pregunta. ¿Cuáles son esas trampas del cazador? ¿Cuáles son esos áspids? ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues en mi caso yo creo que he tenido que luchar mucho con el temor en momentos difíciles. Uf, ha sido una lucha, sobre todo contra el temor y mantener la confianza plena en Dios. Ustedes, pues ahora si quieren, los pueden compartir. Terminemos la tercera pregunta. ¿Qué está declarando verbalmente sobre su crisis, las circunstancias o su castillo? Entonces, como, ¿qué dirige nuestra vida? ¿De poner la vista en las circunstancias o mantenernos en nuestro castillo, en nuestra torre fuerte? Y bueno, aquí nombra partes del Salmo. Y como conclusión, dice, el Salmo 91 funciona como un manual de resistencia espiritual, un sistema de creencias donde la seguridad absoluta es posible frente a la vulnerabilidad humana. La inmunidad ante la amenaza se deriva de la proximidad habitacional con Dios, ¿sí? Con lo divino, que es Dios. Sí, ese es como el núcleo del Salmo, habitar en el Altísimo. La fe activa como escudo defensivo, la fe activa como escudo defensivo transforma la crisis en testimonio, ¿sí? Y el objetivo final no es solo el alivio, sino mostrar la salvación completa de Dios. Esas son las conclusiones. Y bueno, con esto podemos terminar. Y bueno, como conclusión final, podemos creer en este salmo. Creo que hemos sido testigos de este salmo y podemos tener la esperanza, podemos tener la confianza de que creer y esperar en Dios, pues podremos ver el cumplimiento de esta promesa. Y bueno, con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy. Espero escuchar sus comentarios.